la invitación a la cátedra, a la facultad, especialmente a Cecilia Senén González, que bueno, tuvo la amabilidad de invitarme a debatir con ustedes este tema, ¿no? La mirada un poco del sector trabajador del sindicato de la bancaria. También quiero contarles que en este momento también están participando de esta charla, de este debate, compañeros y compañeras también de la bancaria, bueno, están siguiendo atentamente las intervenciones. Bueno, para meternos en el tema, ¿no?, que nos trae el sindicalismo en los trabajos esenciales en tiempos de COVID, la regulación y protocolos. Hace un momento, antes de comenzar esta exposición, me facilitaron, me alcanzaron algunas preguntas que habían surgido en la cátedra, entonces me pareció conveniente ir respondiendo algunas preguntas durante la intervención. Por eso, digamos, de alguna manera, ordenar esta charla en transmitirle a ustedes un poco la mirada que tenemos nosotros desde el sindicato de la bancaria, de lo que está pasando en este momento, un poco las medidas que se han tomado y se están tomando actualmente. Y el tema, había otra pregunta también recurrente, el tema de cómo vemos la salida, la pospandemia, ¿no? Porque esto indefectiblemente, esta pandemia va a pasar en algún momento. Lo que sí seguramente nosotros vamos a coincidir es que esta pandemia, COVID, llega a nuestro país en un momento de mucha dificultad económica en Argentina, en términos económicos y en términos sociales. Venimos de 4 años del gobierno de la Alianza de Cambiemos, con la presidencia de Macri, que bueno, que sabemos que implementó un modelo de especulación financiera y de valorización financiera, ¿no? Que no vamos a dar el detalle justamente de las medidas que llevó adelante, pero sí quizás resaltar un tema que hoy está muy en debate, que es el tema del endeudamiento externo que tenemos. Tenemos comprometido más del 90% del Producto Bruto Interno de la Argentina, lo cual eso a nosotros nos trae una gran dificultad en el tejido social y, bueno, en especial en la estructura ocupacional. Lo que sí nosotros advertimos y que podemos decir es que, incluso si tomamos, ¿no?, la experiencia de esos 4 años, que no se ha dado una alternancia entre gobiernos, sino que fue una alternancia justamente de modelos económicos, que ese es el quid de la cuestión. Históricamente siempre está en disputa en Argentina el modelo de país, creo que venimos desde 1810, digamos, debatiendo eso, el modelo de país, y en el último tiempo quedó claro que teníamos un modelo de especulación financiera versus un modelo de desarrollo productivo con la centralidad en el trabajo y con la integración latinoamericana. Ahora, en ese marco de debilidad que tenemos económica y estas dificultades sociales, es que llega esta pandemia mundial que nos está atravesando en este momento. Y hay diversos estudios que prevén justamente las consecuencias que va a traer esta pandemia en términos económicos y sociales. Si tomamos, por ejemplo, el informe de la CEPAL, estima que va a haber una caída del Producto Bruto Interno en la región de un 5,3%. E incluso hay un informe que realizó el Fondo Monetario Internacional, que es de la semana pasada, que estima una caída en términos económicos del PBI del 9,5% en la región. Por supuesto, esto lo que trae aparejado el efecto dominó es el aumento de la desocupación. La CEPAL lo pone en aproximadamente 12 millones de personas, el aumento de la pobreza, 29 millones de personas, de la extrema pobreza, estamos hablando de 16 millones de personas, y estima que cuando termine el 2020 la pobreza rondaría el 34% y la extrema pobreza en un 13%. Y si sumamos además lo que sucede con el tema de la informalidad, digamos, la informalidad en la economía, la OIT ronda en la informalidad en la región en un 54%. Y si sumamos nosotros, viéndonos en Argentina, la crisis política y económica, digamos, que fue producto de la gestión de Cambiemos, nos deja a nosotros un saldo de 14 millones de pobres y tenemos más de 8 millones de personas que atraviesan serias dificultades en materia de empleo, ¿no? Entonces, lo que evidencia, vemos nosotros desde la bancaria, es que el COVID, esta pandemia, evidencia en Argentina los problemas estructurales que justamente atraviesan nuestro país, ¿no? Los problemas estructurales que tiene la Argentina. Creo que eso es lo que está dejando en evidencia esta pandemia. Y que además el modelo neoliberal o las recetas neoliberales, las políticas que se han implementado en los últimos años, no pueden dar respuestas justamente a las crisis, no le dan respuesta a los problemas que atraviesa la sociedad, mucho menos los problemas que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras, sino que todo lo contrario.
profundizan las crisis y que aumentan mucho más las desigualdades. Ahora bien, ¿qué sucedió con la actividad bancaria a partir de que se decretó el aislamiento preventivo social y obligatorio en Argentina? Ustedes saben que en un principio los bancos no funcionaron, es decir, no estuvieron operando una vez que se había decretado el aislamiento. Una vez que fue considerado servicio esencial justamente para el pago de las jubilaciones y las prestaciones de la seguridad social, comenzaron a operar las sucursales e incluso también tenemos compañeros de las áreas centralizadas que están realizando en este momento trabajo a distancia o teletrabajo. Y entre las medidas que ha tomado la bancaria en un primer momento fue la de solicitar al Banco Central de la República Argentina la constitución de una comisión de seguimiento de las medidas a implementar por el sector financiero. Es decir, que garanticen que el cumplimiento tanto del aislamiento preventivo social obligatorio como también el cumplimiento del distanciamiento social. Por otro lado, también lo que se gestionó fue con el ANSES el tema hubieron reuniones, ¿no?, para adoptar medidas con el fin de garantizar una realización ordenada de los pagos justamente de las prestaciones de la seguridad social y evitar aglomeraciones. Y acá hay que hacer una aclaración que sucede con el sector financiero. Tengan en cuenta ustedes que hay más de 14 millones de operaciones mensuales que incluyen, por ejemplo, la asignación universal por hijo, y también hay que sumarle los más de 9 millones del IFE, del ingreso familiar por emergencia, que pagan justamente los bancos públicos. Por eso es que hay un reclamo constante desde el sindicato en que se reclama justamente una mejor distribución, una distribución más equitativa de los pagos justamente de la seguridad social. Incluso en esta comisión de seguimiento, en su primera reunión a mediados de marzo, una de las solicitudes fue justamente la redistribución de la carga laboral que supone justamente esto que le decía, el pago de la seguridad social. Y como saben, después el gobierno nacional determinó mantener justamente la cadena de pagos. Y abren los bancos, aquel famoso viernes 3 de abril, y fue de público conocimiento lo que sucedió. En ese momento se juntaron más de 3 millones de pagos de jubilaciones, de prestaciones de la seguridad social, como resultado de un error en el calendario de pagos, que ya en ese momento la bancaria, digamos nuestro secretario general nacional, el compañero Sergio Palazzo, ya había advertido que ese calendario de pagos, digamos, había que modificarlo, y bueno, después fue, digamos, desde público conocimiento qué fue lo que sucedió, que colapsó, incluso, bueno, nuestro secretario general nacional salió por los medios justamente a contar o a explicar qué era lo que había pasado. Tengamos en cuenta que el sindicato no es facultativo de determinar cuál es el cronograma de pago de la seguridad social. Entendemos nosotros desde la bancaria que es necesario cambiar la lógica de funcionamiento de los bancos, ¿no? Que el rol de los bancos fundamentalmente en la centralidad es recibir depósitos y, bueno, dar créditos tanto a la economía productiva y a la familia justamente para que impacte en la economía real y no en la especulación financiera como suele pasar en nuestro país. Por eso, una de las cosas que nosotros entendemos desde el sindicato que es necesario que por vía legislativa, digamos, se decrete el sistema financiero como un servicio público, justamente para que esté a la altura de las necesidades del país y de la economía real. Y en referencia que, bueno, en esto que también nos trae a título, digamos, la charla esta con respecto al tema de los protocolos que se han adoptado. Desde un primer momento, el sindicato comenzó las gestiones para adoptar un protocolo común junto con los bancos, ¿no?, con las cámaras. Y el 6 de abril presentó el sindicato una propuesta justamente de un protocolo que fue reiterada para el 21 de abril. Y ya para fin de abril, lo que sucedió, se estableció en una audiencia que fue convocada por la cartera laboral bonaerense, la creación de un comité provincial mixto de higiene y seguridad en la actividad bancaria. Y acá sí quiero hacer una aclaración, porque nosotros en paritaria, en el año 2013, ya se había establecido en esa paritaria de ese año la creación de comités mixtos de higiene y seguridad por bancos.
Lo que sucedió en este caso que los bancos incumplieron con esto. Y hoy se ve agravado, digamos, la necesidad de estos comités en el marco justamente de la pandemia que estamos atravesando en este momento. Otra también de las cosas que se realizó, ustedes saben, la bancaria es un gremio nacional con 53 seccionales y, digamos, atento a la crisis que atraviesa el país, en eso tenemos una crisis sanitaria, crisis alimentaria, lo que se ha hecho es distribución de alimentos desde distintos puntos del país, también se han realizado ollas populares y se ha contribuido desde el sindicato a reforzar el plan de contingencia que se tiene, ya sea con la estructura médica o con también poniendo a disposición los hoteles del sindicato. Y otra de las cosas también fue la distribución, ¿no?, de elementos de protección para los trabajadores y las trabajadoras, llámese barbijos, máscaras de seguridad, alcohol en gel, y también tenemos en este momento una campaña de vacunación antigripal. Y finalmente, con el tema del protocolo, de haber insistido reiteradas veces por parte del sindicato, se firmó finalmente un protocolo acordado con las cámaras, con el fin, por supuesto, ¿no?, de preservar la salud de las y los trabajadores del sector financiero. Nosotros vemos con gran preocupación la situación actual, con gran preocupación la cantidad de contagios que hay, por eso entendemos que es necesario respetar y hacer respetar este protocolo acordado con las cámaras. Incluso en ese sentido, en el día de ayer se lanzó un video institucional muy corto, de 2 minutos, pero digamos digamos, completo, concientizando a los trabajadores, a las trabajadoras bancarias, digamos, de cómo cuidarse, cómo cuidarnos para no contagiarnos, y concientizando fundamentalmente la necesidad imperiosa del cumplimiento de este protocolo que hemos acordado. Y el protocolo tiene una serie de recomendaciones y procedimientos. Brevemente le puedo decir algunos, bueno, las recomendaciones del desempeño para las tareas en los lugares de trabajo, respecto al flujo del ingreso del público, de las personas en las sucursales, el procedimiento para identificar y aislar a las personas que están enfermas, recomendaciones para el cuidado y la higiene personal, para el distanciamiento en los espacios comunes, afiches, digamos, también que se identifiquen, que los pueden identificar el público en general, teléfonos útiles, bueno, etcétera, etcétera. Como para que se entienda, desde el día 1 la mayor preocupación del sindicato ha sido justamente la salud, preservar la salud y la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Eso fundamentalmente desde el día 1. Ahora, esto ha sido una preocupación de siempre, constante. Lo que sucede es que, bueno, la pandemia pone en evidencia algunas circunstancias. Digamos, antes de que se declare incluso la emergencia, nosotros tuvimos un episodio en una sucursal del Banco Nación en la localidad de Isidro Casanova, donde a raíz de un asalto fue asesinado brutalmente un compañero, nuestro compañero Germán Chávez, y bueno, nosotros desde el sindicato pedimos un reclamo, pedimos justicia por Germán Chávez, y además se ha profundizado el reclamo de mayor seguridad, que no venía desde ese momento, sino que desde antes, y que ahora se ha profundizado justamente con este brutal episodio y asesinato de nuestro compañero Germán Chávez. Y bueno, como para ir cerrando, otra de las partes que apuntaban las preguntas que me habían, como les decía, que me habían brindado, es cómo vemos la pospandemia, ¿no? La salida de esto, cuando termine el aislamiento y termine la pandemia. Vemos un futuro con, bueno, hay un gran interrogante. Está claro que esta crisis mundial, por supuesto, pone en valor la solidaridad que ha primado en la sociedad y en las organizaciones, esto está más que claro. Pero creo que fundamentalmente, y esto es un debate que tenemos adentro de la bancaria, es que fundamentalmente interpela a los trabajadores y las trabajadoras en debatir el rol del Estado y de los sistemas de gobierno. Fundamentalmente nosotros, las organizaciones, no podemos estar ajenas a esa discusión. Y en este momento, esta gran crisis nos da la oportunidad justamente de debatir esto, pero de debatirlo en serio, de crear, de construir un nuevo horizonte. Es decir, es un momento no de retirada,
pero sí es un momento, vemos, de debilitamiento de alguna manera del discurso neoliberal, de la narrativa, de esta ilusión neoliberal. Digamos, es un momento de debilitamiento. Por eso entendemos que es necesario en este momento la construcción de un país diferente, de un proyecto de nación que sea independiente y soberano. Y para eso sí es necesario una reorientación política y económica para que justamente no se siga degradando la estructura ocupacional en nuestro país, para que no se expandan los empleos precarios y que no termine pasando que los trabajos registrados terminen siendo una excepción en nuestro país. Por eso entendemos que sí es necesario, que se requieren otras soluciones políticas, otras soluciones económicas y otras soluciones sociales que, por supuesto, no las va a resolver el mercado, sino que el mercado justamente lo que hace, y las políticas de los últimos años profundizan justamente estas crisis del capitalismo y aumentan las desigualdades. Ahora, por otro lado, lo que sí vemos que en este momento también la pandemia lo que deja en evidencia es de alguna manera, una revalorización del trabajo, porque creo que queda claro qué es lo que sucede cuando los trabajadores no pueden ir a sus lugares de trabajo, ¿no? La importancia de la clase trabajadora. Es decir, el trabajo queda claro que es un soporte de la estructura social fundamental, ¿no? Bueno, por otro lado, como ya lo había mencionado, el tema de, entendemos, recuperar el rol de los bancos como servicios públicos, una soberanía en tanto en materia fiscal y monetaria. Otro tema fundamental, entendemos que es el ingreso universal o renta básica universal o ingreso ciudadano. Entendemos que es necesario que los trabajadores y las trabajadoras discutamos sobre una renta básica universal, la conveniencia de tener la posibilidad de que ciudadanos reciban un ingreso. Digamos, hoy ya forma parte del debate político y académico en Argentina y también, bueno, en el mundo. Y esto, por supuesto, no se puede discutir de una manera aislada, sino de una manera integral, digamos, que esté vinculado a una reforma tributaria, ¿no? Que, digamos, que no sea regresiva, sino que paguen realmente los que más tienen, porque justamente resulta imperioso mejorar la distribución del ingreso, que es clave para la sustentabilidad económica. Entendemos que es fundamental hoy en día debatir de una vez por todas con seriedad el impuesto a la riqueza en nuestro país. Y otro tema, con esto sí ya voy cerrando y que ya respondiendo, me parece, muchas de las preguntas que habían surgido, es el tema de la administración del comercio exterior. Y hay un tema ahí que quiero hacer un punto o una pequeña aclaración que tiene que ver el tema de lo que ha sido el tema de Vicentín. Nosotros desde el sindicato, incluso CESPIO, estamos de acuerdo con la expropiación de Vicentín, se ha despedido en un comunicado en términos institucionales y también Sergio Palazzo ha hecho declaraciones públicas en ese sentido. Lo entendemos que es una actividad clave para la economía del país, es un sector estratégico. Y les podría decir, simplemente darles algunos números, que lo que ha sido la estafa de Vicentín. Vicentín, para que tengan una idea, el 64% de su deuda fue contraída con los bancos. Y la deuda más grande la contrajo nada menos que con el Banco Nación. Estamos hablando de 18.163 millones. Y para que tengan una idea, el 38% de esos créditos fueron otorgados por el Banco Nación, fueron aprobados en noviembre del 2019. Por eso nosotros entendemos que es un sector clave para que, digamos, haya una intervención por parte del Estado. Después, por otro lado, resulta imperioso el fortalecimiento de la legislación laboral, el acceso a los servicios públicos, invertir masivamente en tecnología, porque actualmente nosotros tenemos una gran dependencia económica y un retraso en las tecnologías de punta. Es decir, hay industrias sin economías de escala. Por eso es necesario una inversión masiva en tecnología, en infraestructura, fortalecer fundamentalmente las economías regionales, y acá hay algo que es claro, hay sectores que dependen del mismo proyecto de país que los trabajadores y las trabajadoras, y que no de las multinacionales, ¿no? Nosotros sí queremos, los trabajadores y las trabajadoras queremos crecimiento, pero no crecimiento para un sector concentrado de la economía. Queremos crecimiento en la Argentina, pero con la idea de inclusión y desarrollo. Y para poder lograrlo, entendemos que lo que es necesario es una planificación, no en el corto plazo, es una planificación en el largo plazo, más allá de la crisis de la emergencia. Una planificación nacional,
creo que entendemos que, no sé, no hay una planificación nacional desde el segundo plan quinquenal de Perón a la fecha lo que ha pasado desde ese entonces, vamos de emergencia en emergencia, siempre administrando las crisis, por eso necesitamos que es fundamental una planificación de largo plazo. Y para poder lograrlo, lo que entendemos que ahí es fundamental contar con un consejo económico y social, en el que estén todos los sectores, en el que estemos los trabajadores, las trabajadoras, que estemos, bueno, que estén las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, los empresarios nacionales, que estén las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Porque acá hay algo que es claro, que si vamos a pensar un país a largo plazo, se van a tener que tomar decisiones, y el gobierno, si va a tener que tomar decisiones, va a tener que, digamos, debemos apoyar, dar respaldo a esas decisiones que se vayan a tomar en función del proyecto de país que queremos, ya que va a tener que dar batalla con los factores de poder. Entonces, para terminar, digamos, la idea central, es que lo que entendemos nosotros, que si esto se combate con mayor unidad nacional, con la implementación en serio de un proyecto nacional que contemple los lazos de integración regional, tanto en términos políticos, pero también en términos económicos. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, de verdad, muchas gracias por tu exposición muy clara, muy interesante. Como bien dijiste, bueno, desde la Comisión de Sindicalismo de la carrera recibimos varias preguntas. Algunas vos te basaste en alguna de ellas para responder, para tu exposición. Igual quedan algunas por responder. Voy a pasar a leerlas y después abrimos por un ratito los micrófonos para que aquel que tenga alguna inquietud concisa la puedan responder los disertantes. Hay un tema que se repetía mucho que tiene que ver obviamente con teletrabajo, planteándose, bueno, cuáles son los desafíos que se vienen en cuanto a su regulación. Sabemos bien que se está tratando una ley. ¿Y qué impacto tendrá esto en las convenciones colectivas de trabajo? ¿Cómo, quien me envió la pregunta preguntaba cómo deben plantearse las relaciones entre sindicato, empresa y afiliados sin el contacto directo que conlleva este nuevo contexto? No sé si alguno quiere tomar la palabra para